Buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a la videoconferencia Protección al Consumidor en el Transporte Aéreo. En esta oportunidad contamos con el apoyo de la expositora Marcela Alberca Guzmán, quien es abogada titulada por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFE, con especialización en consumidor por la Universidad del Pacífico y con más de 5 años de experiencia en la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor número 2. Esperamos que esta actividad académica sea de su agrado. Adelante, doctora. Muchas gracias, Flor. Buenas tardes con todos. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Sí se puede visualizar? Sí. Ok. ¿Cómo está? Como les decía, muchas gracias, Flor. En esta oportunidad agradezco la invitación de la escuela para brindar esta charla. Como ya se indicó, mi nombre es Marcela Alberca. Actualmente me desempeño como especialista legal en la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor número 2. Les estoy dejando aquí mi correo electrónico por si tengan alguna consulta adicional a lo que podamos comentar hoy o cualquier consulta académica que ustedes deseen. Como se les había mencionado en esta oportunidad, lo que vamos a conversar o la charla que se va a brindar es respecto a los derechos de los consumidores en el transporte aéreo. Antes que nada, otra vez, discúlpense. Antes de nada, quisiera dejar claro que mis comentarios de hoy reflejan mi propio punto de vista. No necesariamente reflejan la opinión de la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor en la cual yo me desenvuelvo actualmente, ni de cualquier comisionado individual o de cualquier otra persona. Es mi propio punto de vista. Ahora sí, habiendo dado este alcance, vamos a iniciar con la exposición. Primero que nada tenemos que un consumidor puede optar por la opción de adquirir un boleto aéreo a través de una agencia de viajes o a través de una aerolínea, ¿no? Cuando lo hace a través de una agencia de viajes, la norma tiene una reglamentación especial para este tipo de proveedores, pues exige que brinden información especializada a los consumidores. ¿Por qué? Porque actúan como asesores de turismo. Entonces, la norma ha establecido dos tipos de agencias, en realidad tres tipos de agencias de viaje, pero en esta oportunidad vamos a desarrollar dos de ellas, ¿no? Primero que nada tenemos la agencia de viajes mayorista, la cual elabora todo tipo de servicios turísticos para ser ofrecidos a otras agencias de viajes, no pudiendo ofrecer ni vender sus productos directamente al turista. Este tipo de agencia de viajes, como bien lo dice la norma, traslada sus productos o sus servicios a agencias de viajes minoristas y no tienen contacto directo con el consumidor, ¿no? A diferencia de las agencias de viaje minoristas que venden directamente al turista, ¿no? Pasajes, en este caso que nosotros estamos viendo el tema de pasajes, o servicios turísticos comercializando los productos de los operadores de turismo, o agencias de viaje mayoristas, lo que le comentaba, ¿no? Intermedian entre operadores turísticos, aerolíneas, agencias de viajes mayoristas, hospedajes y consumidores. O sea, ellas son las que participan de manera intermediaria entre, puede ser los operadores como las aerolíneas y los consumidores, ¿no? En este caso. Aquí para nosotros poder revisar el tema de los derechos de consumidor aeronáutico, les estoy señalando las normas donde se contemplan nuestros derechos. Pero también, como vamos a revisar más adelante, no solamente nuestros derechos, sino también nuestros deberes. Por ejemplo, tenemos la ley 29571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, donde se contemplan todos los derechos que nosotros tenemos como consumidores en general, pero también se ve el tema aeronáutico, cómo es que aplica el tema aeronáutico, ¿no? También tenemos la ley 27261, que es la ley aeronáutica civil, ¿no? Y también su reglamento.
y la decisión 619 de la Comunidad Andina, que es donde se detallan de manera más expresa cuáles son nuestros derechos como consumidores, por ejemplo, los derechos de información, los derechos que tenemos ante la cancelación, la sobreventa de boletos, los retrasos de acuerdo a los rangos, ¿no? Es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que regula el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? En realidad, el código... Ay, otra vez se pasó un ratito. Ya. En realidad, el código regula muchos de nuestros derechos, pero en esta oportunidad vamos a desarrollar los más importantes. Por ejemplo, tenemos el deber de información, el deber de idoneidad, el derecho a endoso, ¿no?, que tenemos nosotros como consumidores, y de transferir la titularidad o postergación de nuestros boletos, sean estos que han sido adquiridos para transporte aéreo, terrestre, aplica para todo tipo de transporte. También tenemos las cláusulas abusivas, por ejemplo, ¿no?, que vamos a ver también más adelante cómo es que se regulan y cómo es que resultan aplicables a los términos y condiciones en los temas de transporte aéreo. Aquí tenemos como primer derecho de los consumidores y como deber de los proveedores, el de la información relevante, el cual se encuentra contemplado en el artículo 2 del código. Y nos dice qué es, ¿no? ¿Qué es este derecho a información? Es toda aquella información sin la cual no se hubiese adoptado la decisión de consumo o se hubiera efectuado en términos sustancialmente distintos. Es decir, el proveedor tiene la obligación al momento de la contratación de brindarme toda la información necesaria con la cual finalmente yo voy a decidir si voy a tomar por un servicio u otro, ¿no? Yo tengo que, como consumidor, tengo que contar con toda la información necesaria para esa decisión de consumo. La información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna, fácilmente accesible y sobre todo en castellano, ¿no? La obligación de proveerla para tomar una decisión de consumo o realizar una elección adecuada o efectuar un consumo adecuado. O sea, lo que nos dice esta parte es que no solamente es necesario brindarla de forma adecuada, sino que, o sea, no solo para tomar la decisión de consumo, sino que también la necesitamos para hacer uso del servicio que estamos adquiriendo. En este caso también se evalúan los problemas de confusión que generarían el suministro de información excesiva o sumamente compleja. Como ya lo habíamos dicho antes, la información tiene que ser suficiente y de fácil comprensión. No necesito que me aglomeren de información. Necesito que sea la información con la que yo voy a determinar el consumo que voy a realizar, la decisión que voy a tener respecto a algún servicio o producto. En este caso, la adquisición de un boleto aéreo, ¿no? Acá les estoy citando una resolución emitida por la Sala en el año 2015, ¿no?, donde nos habla, donde nos desarrolla respecto al deber de información, lo cual, si bien es una resolución un poco antigua, resulta ser vigente actualmente en los pronunciamientos que se emiten en el INDECOPI. Por ejemplo, nos dice en ese orden de ideas, atendiendo a la naturaleza de servicio que presentan las agencias de viaje, se encuentran en la obligación de brindar al consumidor aquella información que resulte relevante para hacer efectivo el viaje y que puedan afectar el acceso al consumidor a la prestación del servicio contratado. Cabe indicar que en el caso de venta de boletos de viaje aéreos internacionales con transbordo, a consideración de esta sala, la información referida a las visas de tránsito que se podrían requerir en el país donde se efectúe la escala constituye información relevante para que se haga efectivo el servicio, en la medida que al no contar con dicha información se puede afectar el acceso del consumidor a la prestación del referido servicio. En este caso, la sala se está refiriendo a la información que deben brindar las agencias de viaje minoristas, ¿no? Porque como habíamos comentado al inicio, estas son las que tienen relación directa con el consumidor. Cuando una agencia de viaje es minorista,
nos vende un boleto aéreo, nos tiene que informar respecto a por ejemplo, ¿no? a las condiciones migratorias que yo necesito para realizar ese viaje. Porque si bien me pueden vender un boleto con destino, por ejemplo, de Lima a Madrid, donde yo como ciudadano peruano no necesito una visa, lo cierto es que si esta agencia de viajes me vende este boleto, no en una ruta directa, sino con una escala, por ejemplo, en Houston, en Estados Unidos, yo para hacer esa escala necesito una visa. Y esa información sí me la debe brindar la agencia de viajes. ¿Por qué? Porque la norma dice que este es un asesor turístico. Por tanto, en su calidad de asesor turístico, debe brindarme ese tipo de información. Eso es lo que en pocas palabras me dice esta resolución, ¿no? Por otro lado, tenemos el derecho de idoneidad que tenemos nosotros como consumidores y el deber de idoneidad que tienen los proveedores, ¿no? Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que realmente recibe, en función a lo que le hubiera ofrecido la publicidad o información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso, ¿no? Como esta definición que he citado en esta lámina es lo que contempla el artículo 19 del Código, ¿no? Respecto a la idoneidad en el servicio. La idoneidad tiene que ser en la ejecución del servicio exactamente lo que a mí me ofrecieron en el momento que yo adquirí este servicio, o producto en otros casos. En este caso hablamos de servicio. ¿Cuándo existen problemas de idoneidad? Según mi balanza, ¿no? Existen estos problemas cuando lo informado es más o menos de lo que ofrecí, ¿no? Y lo recibido, o sea, lo informado es más y lo recibido es menos. Entonces ahí existe una descompensación que genera problemas en la idoneidad. Según la sala también nos estamos citando aquí una resolución del año 2013, como les repito, si bien también es antigua, es un estándar que se aplica hasta la fecha, y dice que los proveedores, tienen la obligación de brindar productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas, ¿no? Tal cual como a mí se me informó, es lo que yo tengo que finalmente recibir, o en las condiciones que resulten previsibles, atendibles a la naturaleza del mismo y a la normatividad que rige su prestación. Hay servicios que son regulados, ¿no? Entonces también se tiene que considerar la norma en esos casos, en la medida que una condición objetiva que los bienes y servicios prestados deben cumplir con los requisitos que el ordenamiento jurídico exige, sin que sea necesario que los consumidores demanden su cumplimiento. Tanto los servicios como los productos deben estar plenamente garantizados, y yo como consumidor no necesito exigirle al proveedor que cumpla con esa garantía, que puede ser legal o expresa o implícita, ¿no? Sino que el proveedor en su condición de tal debe brindarme todas las facilidades para que el producto o servicio que me brinde sea el más idóneo posible, ¿no? Aquí tenemos finalmente ya la lámina donde lo que les hablaba al principio, ¿no? Que lo informado y lo recibido tiene que ser exactamente lo mismo. Acá tenemos un caso práctico, ¿no? Que sí lo vio la Comisión de Protección al Consumidor en el año 2018, justamente aplicando el primer caso que les comenté respecto a la información que deben brindar las agencias de viaje, ¿no? Aquí el órgano instructor inició un procedimiento administrativo sancionador en contra de la denunciada, que en este caso fue una agencia de viajes minorista, por haber vendido a la denunciante 2 billetes aéreos en la ruta Lima-Nueva Delhi-Madrid-Lima, ¿no? Sin advertir los requisitos migratorios que debió cumplir la interesada durante el referido itinerario, a pesar de que ésta habría comunicado que contaba con nacionalidad boliviana. En este caso, la señora tenía que hacer un viaje a Nueva Delhi, pero la agencia de viajes le ofreció como una escala en Madrid, ¿no? La agencia de viajes señaló que ellos no tenían conocimiento que la señora era de nacionalidad boliviana, pues ellos consideraban que era de nacionalidad peruana y por tanto ella no iba a necesitar un pasaporte para ingresar a Madrid,
¿no? Sin embargo, al ser ciudadana boliviana, sí necesitaba una visa para ingresar a ese país. Entonces, cuando la señora llega al aeropuerto y el proveedor revisa sus documentos migratorios, advierte que la señora no va a poder ingresar a Madrid. Entonces es ahí donde le impide el abordaje y la señora denuncia a esta agencia de viajes por no haberle brindado esa información. El proveedor dice que ellos no sabían que era de nacionalidad boliviana. Sin embargo, de acuerdo a los medios probatorios que se verificaron en el expediente, en este procedimiento, se determinó que sí tenía conocimiento la agencia de viajes. ¿Cómo? Porque cuando uno adquiere un boleto de viaje, pues uno tiene que señalar el número de DNI, y si no eres ciudadano peruano, el número de pasaporte, tu nacionalidad. Son requisitos, es información que te piden siempre para la compra de un boleto aéreo, ¿no? Entonces, en este caso, la comisión consideró que el proveedor sí contaba con esa información y por tanto debió informarle cuáles eran los requisitos que la señora necesitaba para efectuar este viaje, ¿no? Esto teniendo en consideración la calidad de agencia de viaje y la obligación que tiene ante ellos, ¿no? Como asesor turístico, y también, bueno, los medios probatorios que en ese momento se presentaron. Y tomando en consideración incluso esta resolución, citó a la vez la resolución anterior que ya les comenté de Sala, ¿no? Donde señala cuál es la obligación de una agencia de viajes. Por otro lado, tenemos el numeral 66.7 del artículo 66 del Código. Aquí este artículo es el que nos da a nosotros como consumidores en todos los transportes nacionales, sea aéreo, terrestre, fluvial, en tren, el derecho a endosar o transferir la titularidad de un boleto adquirido, ¿no? O incluso a endosarlo. Este artículo nos dice que la única obligación que nosotros tenemos como consumidores, porque también tenemos algunas obligaciones como consumidores, es que nosotros debamos comunicar este endoso, transferencia o postergación con mínimo 24 horas de anticipación, ¿no? Este es un artículo muy expreso que nos habla respecto a algunos derechos en el transporte, no aéreo como les comenté, sino en general a todo tipo de transporte. Y solamente nos dice que nosotros deberíamos asumir los gastos relacionados con la emisión del boleto aéreo. Nada más, es lo único que tenemos que asumir para que se nos reprograme o se nos endose un boleto, ¿no? Tenemos un caso práctico que es de una resolución casi reciente del año 2021 emitida por la Comisión, donde el consumidor señaló que el proveedor se habría negado de forma injustificada a endosar o reprogramar el billete aéreo de la interesada, pese a que solicitó dichas gestiones con la antelación debida, ¿no? La señora, en este caso la denunciante, señaló: yo le solicité esta reprogramación con más de 24 horas de anticipación, y pese a ello el proveedor me negó esta reprogramación, ¿no? La señora decía: yo me encontraba en el supuesto del artículo 66.7. En sus descargos, el proveedor señaló que la denunciada no cumplió con sus políticas para el endoso o reprogramación de su billete. O sea, el proveedor dijo: la señora, cuando postergó su viaje, me dijo que era por problemas de salud. Entonces, como era por problemas de salud, mi política me dice que yo debo requerirle los documentos que sustenten esa alegación. La señora no los presentó y por tanto yo no le reprogramé el viaje. Pero sin embargo la norma es clara, ¿no? La norma nos dice que solamente necesito 24 horas de anticipación para que la aerolínea me postergue el viaje. No te dice que si es por enfermedad, entonces ahí sí, no, esas son políticas internas que colisionan con la norma, ¿no? Y por tanto para la autoridad no resultan amparables, por lo que correspondió en este caso sancionar al proveedor aeronáutico, ¿no? Porque exigió requisitos mayores de los contemplados en el numeral 66.7 del artículo 66. Por otro lado, como les había mencionado, también tenemos
para verificar nuestros derechos como consumidores aeronáuticos, la norma que es la Ley Aeronáutica Civil y su respectivo reglamento, ¿no? ¿Qué es lo que regula esta norma? Regula la actividad aeronáutica civil, los procedimientos y requerimientos necesarios para cumplir que deben cumplir los proveedores aeronáuticos a fin de garantizar la seguridad operacional de las actividades de aeronáutica civil. Es decir, esta norma es una norma prácticamente súper técnica en la que se establecen los requisitos de, por ejemplo, de aeronavegabilidad de la avioneta, de la nave, la matrícula, sus programas de mantenimiento. Es una norma que en principio resulta súper técnica que contemplan o deben garantizar la seguridad de las operaciones aeroportuarias, ¿no? Sin embargo, adicionalmente contempla la responsabilidad del proveedor aeronáutico en caso de cancelación de vuelos, retrasos, problemas con el equipaje, entre otros. O sea, sí nos da algunas pautas que también vamos a ver más adelante respecto a algunas incidencias que se pueden presentar en el desarrollo del servicio aeronáutico. Aquí tenemos un caso práctico, ¿no? Donde hemos logrado aplicar, por ejemplo, esta ley aeronáutica. Aquí el denunciante señaló que el proveedor le habría cancelado de manera injustificada el vuelo programado para el 6 de julio del 2017 a las 5 horas. A las 12 horas, perdón, con 5 segundos. Entonces, lo que dicen en estos casos, cuando los proveedores cancelan sus vuelos supuestamente por causas que no les son imputables, ellos señalan que, por ejemplo, ¿no? Su nave presentó fallas y que eran fallas que correspondían a mantenimientos programados. En esta ley aeronáutica de la que hablábamos, nos hablan sobre el mantenimiento de las aeronaves y que éstas tienen una programación periódica, ¿no? Si la nave presenta alguna falla que no se haya encontrado dentro de la programación que ellos tienen para cada nave, este es un eximente de responsabilidad, ¿no? Eximente de responsabilidad que incluso se encuentra contemplado en la decisión 619 de la Comunidad Andina. Entonces, lo que hacen mayormente las aerolíneas es, sí, yo no puedo cumplir con mi itinerario porque tuve un problema de mantenimiento no programado. Ok, preséntame tu informe, tu medio probatorio que me acredite. Efectivamente presentan su informe técnico. Para esto, cuando hay un incumplimiento de itinerario de vuelo, cuando hay cancelación, el inconveniente que tenga el proveedor para retrasos de vuelos, esto debe ser comunicado a la DGAC, ¿no? Que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es la institución estatal que regula este tipo de procedimientos aeronáuticos. Entonces, ellos necesariamente cada 15 días, ¿no? Los proveedores aeronáuticos, cada 15 días tienen que informar a esta dirección respecto a los inconvenientes que hayan tenido con sus itinerarios. En algunos casos, de considerarlo pertinente, esta dirección puede iniciar procedimientos disciplinarios a fin de sancionar a estos proveedores aeronáuticos, ¿no? Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar solamente con la parte de si realmente correspondía a una falla de mantenimiento o no, para ver si se le debe o no exonerar de responsabilidad. De acuerdo, en este caso, si bien el proveedor presentó un informe técnico, ¿no? A fin de acreditar que presentó una falla técnica ajena a su programa de mantenimiento, lo cierto es que en el mismo informe técnico se determinó que se trataba de una falla previsible. Es decir, el proveedor pudo haberla previsto y pudo haberla reparado antes de haber iniciado el vuelo y no haber afectado a los consumidores, ¿no? En este caso, sí que, de acuerdo a lo que la comisión consideró, los medios de prueba que obraban en el expediente, no era posible determinar que la cancelación del vuelo correspondió a un hecho imprevisible. Así como la cancelación también a veces pretende ser justificada por el proveedor, alegando, por ejemplo, que tuvieron problemas de tiempo,
¿no? Por ejemplo, el Corpac normalmente emite mal tiempo en el cielo para que las aeronaves no puedan trasladarse. Entonces ellos a veces dicen, no, teníamos problemas de navegación y por tanto no se pudo llevar a cabo el itinerario. Ok, entonces preséntame tu informe donde yo pueda verificar. Y a veces los proveedores o no lo presentan o presentan unos que no corresponden a las fechas en las que supuestamente se iba a llevar a cabo el vuelo. Y en esos casos también son sancionados. Incluso a veces nosotros pedimos que nos envíen la información oficial de Corpac, que es quien emite estos temporales, por así decirlo. Y normalmente no coincide, ¿no? Hasta ahora en muy pocas oportunidades hemos tenido en que en efecto el vuelo no se haya llevado a cabo por este tipo de situaciones. Por otro lado tenemos la decisión 616 de la Comunidad Andina. En este caso, como les había ya comentado también, establece los derechos y obligaciones de los usuarios, transportistas y operadores de los servicios de transporte aéreo en la Comunidad Andina, ¿no? Esto aplica para los países miembros de la Comunidad Andina, como lo son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, ¿no? Aquí nos dice en qué situaciones se va a resultar aplicable esta normativa que desarrolla la decisión. Por ejemplo, tenemos la primera, ¿no? Que es la que mayor resulta aplicable, es cuando los pasajeros, resulta aplicable para los pasajeros que inician su viaje en un aeropuerto de un país miembro de la Comunidad Andina, ¿no? Este es el ejemplo más típico, ¿no? Cuando el vuelo es de Lima a Miami, es un vuelo de la Comunidad Andina, ¿no? De un país miembro. Los pasajeros que inician su viaje en el aeropuerto de un tercer país a cargo de un transportista aéreo de un país miembro con destino o escala a un aeropuerto de un país miembro también. Los pasajeros que hayan sido transferidos de un aeropuerto de un país miembro por un transportista aéreo u operador turístico del vuelo para el que disponían de una reserva, independientemente de los motivos que haya dado lugar a la transferencia. Y también nos deja claro que resulta aplicable esta norma para los pasajeros que posean los billetes expedidos dentro de programas para usuarios habituales, ¿no? Como el pasajero frecuente, por ejemplo, que a veces obtenemos boletos tal vez por millas o por nuestra calidad de pasajeros frecuentes, por billetes de compensación u otros programas comerciales. Es decir, aun cuando el boleto haya sido gratuito y yo no haya pagado $1 por él, igual esta norma me va a ser aplicable, ¿no? Con todos los derechos que yo comprendo. Por otro lado, vamos a desarrollar ya lo concerniente a la cancelación de los vuelos, ¿no? En este caso, lo que nos dice la norma es que el proveedor aeronáutico deberá reembolsar al consumidor el valor neto del boleto. O sea, si me cancelaron el vuelo, tú tienes que devolverme el dinero, porque obviamente este es en el supuesto que no se le haya reprogramado a otro vuelo, ¿no? Tú tienes que devolverme lo que yo pagué por ese boleto. O en su defecto, otorgar a favor del referido usuario un vuelo sustituto para el mismo día, día que puede ser en su misma aerolínea o en una aerolínea diferente. O sea, lo que se busca es que el consumidor, ante la cancelación del vuelo, sea embarcado en otro vuelo, el más próximo, sea en tu misma aerolínea o en otra, pero tú me solucionas esa situación, sino la devolución del boleto. Asimismo, en caso de vuelos sustitutorios, o sea, yo no tengo un vuelo más próximo, tengo otro, pero es para otro día, el proveedor deberá hacerse cargo de las medidas de protección, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de protección? La alimentación, el hospedaje, el transporte desde y hacia el aeropuerto. Todo esto debe ser asumido por el proveedor. Esas son las medidas de protección legales, ¿no? Por otro lado, tenemos la demora en abordar, ¿no? Esta demora se encuentra clasificada en rangos. Esto también lo encontramos en la decisión andina. Tenemos que cuando es mayor a 2 horas y menor a 4 horas,
corresponde al usuario un refrigerio y una llamada telefónica. Cuando la demora es mayor a 4 horas y menor a 6 horas, corresponde un refrigerio más una llamada telefónica y también alimentación, que es diferente al refrigerio. Aquí ya la alimentación es tu almuerzo, tu desayuno, la cena, ¿no? Según corresponde. Cuando la demora es mayor a 6 horas, corresponde un refrigerio, ¿no? Una llamada telefónica, alimentación, más el 25% del tramo no utilizado. Y además hospedaje, transporte de ida y vuelta. En estos casos, cuando a la comisión le ha tocado pronunciarse por demoras mayores a 6 horas, en efecto otorga estas medidas de protección que determina la decisión andina. Sin embargo, no sé si ustedes tienen conocimiento, pero cuando los consumidores presentan denuncias ante el INDECOPI, nosotros les otorgamos, o bueno, las comisiones, los órganos resolutivos les otorgan medidas correctivas, ¿no? Las medidas correctivas ya lo vamos a ver más adelante, pero eso consiste en que yo te voy a devolver a ti, consumidor, el dinero, por así decirlo, o tal vez el producto, con el que tú te perjudicaste. Yo a ti te puedo devolver el dinero, te puedo devolver el producto, te voy a pedir que te devuelvan tal vez los intereses de ese dinero que tú pagaste, pero jamás te voy a indemnizar. Yo no te voy a pagar 10.000 soles porque te vendieron, no voy a ordenar el pago de 10.000 soles porque te vendieron un boleto que al final nunca salió, ¿no? No voy a ordenar esa indemnización. Yo te voy a ordenar solamente los gastos en los que tú incurriste por esa demora, ¿ya? Sin embargo, la decisión andina otorga un 25%, ¿no?, del valor del tramo no utilizado. Por ejemplo, si a mí me costó $100 el tramo de aquí a Lima, perdón, de aquí a Piura, la decisión andina ordena que me devuelvan el 25 del tramo porque me afectó 6 horas de mi viaje, ¿no? 6 horas de retraso. Entonces, una opinión personal, por ejemplo, es que yo considero que ese 25% no debería ser ordenado porque sí me parece un concepto indemnizatorio. Es como que me están reparando ese daño. Sin embargo, la autoridad del INDECOPI no tiene esa facultad. No obstante, ya las comisiones, como les digo, los órganos resolutivos sí vienen otorgando este monto, bien por los consumidores. Sin embargo, considero que no es un concepto que debería emitir el INDECOPI, ¿no? Por otro lado, tenemos un dato importante. Ahí en la lámina les he puesto lo que ya les he desarrollado, ¿no? Las demoras cuando son mayores a 2, 4, 6 horas o cuando el vuelo se cancela. Y tenemos como dato importante que si se presenta demora y cancelación, se deberá otorgar ante la demora las medidas de protección, ¿no? Por ejemplo, si la demora fue 2 horas, 4 horas, según lo que hemos desarrollado, tienen que otorgarte esas medidas de protección correspondientes, ¿no? Según el tiempo de demora y también lo que corresponde a la cancelación del vuelo. O sea, me hiciste esperar 6 horas y después de las 6 horas me dijiste que el vuelo al final se cancela. Ok, tienes que darme todo lo que corresponde a la demora y también lo que corresponde a la cancelación. Tenemos por otro lado la sobreventa de los boletos aéreos. La sobreventa de los boletos aéreos es una práctica comercial en el sector aeronáutico que no está prohibida, sin embargo la norma sí establece consecuencias, ¿no? Ante esta situación en caso yo como consumidor haya sido afectado. Por ejemplo, tenemos el derecho a la reprogramación en la misma fecha y ruta. Si yo me quedé sin el vuelo porque tú sobrevendiste los boletos, entonces me tienes que ubicar como sea en otro vuelo, el más próximo, como ya les había comentado, ¿no? Y en la misma ruta. Tiene que haber una compensación del 25% del tramo incumplido, ¿no? Lo que les comentaba, el tema indemnizatorio, pero también es reconocido. Y la reprogramación podrá hacerse en los vuelos más próximos de la aerolínea contratada o en su defecto, esta última deberá gestionar un boleto
en otra aerolínea que cuente con un vuelo próximo. Lo que te exige la norma es que el proveedor debe buscarte una solución inmediata, sea o no sea en su aerolínea, pero te debe buscar una solución porque no es culpa del consumidor que se haya hecho una sobreventa de vuelos. Como le digo, es una práctica muy usual que no está prohibida, pero sin embargo sí tiene consecuencias, ¿no? A ver, tenemos por otro lado el no-show. ¿Qué es el no-show? Es cuando yo compro un boleto aéreo, por ejemplo, Lima, Santiago de Lima, Santiago, Chile, Lima, y yo no me presento al vuelo que me iba a ir a Santiago, ¿no? Yo no me presenté. Entonces, yo no fui, sin embargo, yo por algún inconveniente no pude volar ahí, pero yo compré otro boleto y me fui. Solo compré el boleto de ida porque yo entendía que el boleto de vuelta sí lo podía utilizar. Sin embargo, ¿qué nos dicen la mayoría de aerolíneas, ¿no? En sus términos y condiciones. En sus términos y condiciones nos dice que si tú no utilizaste tu boleto de ida, entonces vas a perder el boleto de retorno y simplemente no lo puedes utilizar. Hace un año, la Comisión de Protección al Consumidor número 2 tuvo la oportunidad de revisar estos casos de dos aerolíneas muy conocidas en las que efectivamente estaban aplicando este tipo de términos y condiciones. Sin embargo, resultaba una condición muy abusiva, ¿no? En este caso, la Comisión declaró como abusivo esos términos y condiciones, lo cual no solamente es una práctica declarada aquí en Perú como tal, sino también se revisaron casos en Chile, el Tribunal de Justicia Europeo también lo había revisado, y en todos los casos se había determinado que esta práctica, que también es muy usual en muchas aerolíneas, contemplaban esta cláusula. Por tanto, se declaró como abusiva, ¿no? Porque el consumidor pagaba por ambos tramos, no solamente había pagado por uno. Y si bien no pudo utilizar el tramo de ida, pues todavía le quedaba el de vuelta. Entonces él tenía derecho a utilizarlo porque nada le impedía a él utilizarlo. Lo único que le pedía eran los términos y condiciones que había contemplado el proveedor, ¿no? En esos casos se declaró abusiva esa cláusula y además se solicitó como medida correctiva a las aerolíneas que las retiren de sus términos y condiciones. Por otro lado tenemos el tema de los reembolsos y los no reembolsos. Como decíamos al principio, las condiciones del boleto aéreo, todo lo que respecta al boleto aéreo debe ser informado al consumidor antes de la contratación del servicio. Es decir, antes de tomar la decisión de consumo, ¿no? Muchas veces los proveedores nos dicen, sí, yo le he informado todo al consumidor. Nos presenta su medio probatorio, su boleto, donde en efecto se ha brindado la información al consumidor. Sin embargo, justo la parte que dice no reembolsable es presentada en idioma inglés, ¿no? Entonces, como la norma de manera expresa dice que la información debe ser brindada en idioma castellano, esa información que no está brindada en idioma castellano no resulta oponible al consumidor, ¿no? No resulta aplicable. Yo no te puedo exigir o no te puedo aplicar una norma, una condición de mis términos que no ha sido informada válidamente. Y si no ha sido informada en idioma español, pues no resulta aplicable, ¿no? Entonces, efectivamente hay boletos que pueden tener esta condición, ¿no? Sin embargo, yo tengo que conocer esta condición desde el momento en que voy a realizar la compra. Ni siquiera cuando ya lo hice, sino cuando voy a tomar la decisión de consumo. Este es el tipo de información relevante que las agencias de viaje o las aerolíneas deben brindar a los consumidores.
Nosotros hemos tenido muchos casos, pero muchos casos respecto a cancelación de vuelos en atención a las medidas dictadas o adoptadas por el gobierno, ¿no? Por la pandemia COVID-19. Muchos consumidores señalaban que los proveedores simplemente no les devolvieron el dinero que pagaron por esto pese a la cancelación. Si bien todos estamos de acuerdo que esta situación resultó de un caso fortuito fuerza mayor, porque nadie tuvo la culpa de la pandemia, ¿no?, que se generó, lo cierto es que para nosotros verificar si correspondía o no la devolución de los boletos aéreos, del dinero pagado por los boletos aéreos, en principio se debieron haber verificado los términos y condiciones para advertir lo dispuesto respecto a caso fortuito fuerza mayor. Es decir, cuando uno compra un boleto aéreo, como ya les decía, tienen que brindarnos toda la información. Hay veces que te dicen que el boleto es no reembolsable, hay veces que te dicen que el boleto es reembolsable, pero ninguna aerolínea señaló qué pasaba en los casos de caso fortuito fuerza mayor. Nadie dijo, por si acaso, si hay un caso fortuito fuerza mayor, consumidor, yo a ti no te voy a devolver, tú asumes eso, y el consumidor tal vez lo hubiera aceptado, ¿no? Simplemente de los casos que nosotros hemos revisado, ninguna aerolínea se puso en ese supuesto. En ese sentido, quiere decir que este supuesto, al no haberse encontrado contemplado en sus términos y condiciones al momento de la contratación del servicio, lo que correspondía era la aplicación del Código Civil, ¿no?, que aplica para todos nuestros contratos. Entonces, la Comisión, en reiterados pronunciamientos, ¿no?, ha aplicado el artículo 1431 del Código Civil, que hace referencia al caso fortuito fuerza mayor, y que nos dice de forma expresa, ¿no?, en los contratos con prestaciones recíprocas, como es el contrato de un boleto de avión, yo te pago un dinero y tú que me das como una contraprestación recíproca el servicio, ¿no? Este es el supuesto. Si la prestación a cargo de una de las partes deviene imposible, sin culpa de los contratantes, es decir, la aerolínea no me pudo brindar el servicio, fue imposible brindarme el servicio, no es que no quiso, no. Simplemente el gobierno cerró fronteras, se cancelaron los vuelos incluso nacionales. Entonces, no fue culpa de ninguno. El contrato queda resuelto de pleno derecho. En este caso, el deudor liberado, es decir, la aerolínea, está liberada porque ya no me tiene que brindar el servicio. Pierde el derecho de contraprestación y debe restituir lo que ha recibido. O sea, si yo aerolínea, tú ya no me tienes que brindar el servicio, pero tienes que devolverme lo que yo te pagué por eso, porque ambos van a quedar liberados finalmente. Entonces, pero también te hace una salvedad, ¿no?, donde te dice, pero las partes pueden convenir en que el riesgo esté a cargo del acreedor. Como les dije, ninguna aerolínea combinó eso. Ninguna aerolínea dijo, por si acaso, en caso fortuito fuerza mayor, yo no asumo culpa, simplemente me quedo con tu plata. Nadie dijo eso. Por tanto, en todos los casos se aplicó este artículo y se ordenó a los proveedores la devolución del dinero pagado por los servicios no utilizados finalmente. ¿Ok? Por otro lado, tenemos inconvenientes en el equipaje, con el equipaje en el servicio de transporte aéreo. ¿Qué nos dice el sentido común? Dice que un consumidor que contrata tales servicios de una aerolínea esperaría que el proveedor contratado cumpla de forma correcta y diligente con su deber de transporte y custodia de equipaje durante el vuelo. Y en tal sentido le entregue dicho equipaje en el lugar de arribo en las mismas condiciones que la empresa lo recibió antes de iniciar su viaje. Si yo entrego mi equipaje, esto es una cita, un pronunciamiento sala. Si yo entrego mi equipaje, lo mínimo que espero es recibirlo en las mismas condiciones en las que yo lo entregué. Sin embargo, ¿cómo se procede, ¿no?, en los casos de pérdida y demora en la entrega de equipaje? Porque tenemos muchos supuestos, ¿no? Muchos supuestos en los que
en efecto, la maleta simplemente se pierde o demora en ser entregada. El pasajero puede ser indemnizado, es una de las consultas. Pues no, como yo les comenté, en principio no debería existir una indemnización, al menos no por parte del Indecopi. Tal vez sí en el Poder Judicial, si uno interpone una denuncia, ¿no? Sin embargo, no debería ser así por parte del Indecopi, ¿no? Y sin embargo, como ya les había comentado, el Indecopi sí emite medidas correctivas, ¿no? Las cuales vamos a desarrollar ahorita para ver cuál es el papel que juega el Indecopi en este tipo de supuestos. Tenemos las medidas correctivas que se encuentran contempladas en el artículo 114 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Tenemos dos tipos de medidas correctivas. Tenemos las medidas correctivas reparadoras y las medidas correctivas complementarias. Cada una está estipulada en un artículo, una en el 115 y la otra en el 116. ¿Qué te dice la del 115? La del 115 dice que resarcen las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior, ¿no? Por ejemplo, decíamos que era reparar productos. En este caso no estamos ante productos, pero es los supuestos que contempla, o la reposición de un producto. Acá si nos concierne a nosotros, es devolver la contraprestación pagada por el consumidor más los intereses legales correspondientes, ¿no? La medida correctiva es reparadora es volver todo a su estado anterior. El caso que les decía anteriormente, ¿no? Si es que la aerolínea no me pudo brindar el servicio porque canceló el vuelo, tienes que devolverme el dinero que yo pagué por ese vuelo y que al final tú no me lo has podido brindar, ¿no? Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa. ¿Qué pasa si es que la aerolínea canceló el vuelo, ¿no? Pero yo tengo la necesidad de viajar ese día. Entonces la aerolínea no me brindó ninguna medida de protección consistente en reponerme en otro vuelo, pero yo necesito hacer el viaje, ¿no? Entonces lo que yo hago como consumidor es adquirir un nuevo boleto. Entonces, al momento que adquiero el nuevo boleto, estoy incurriendo en un gasto mayor. ¿Por qué? Porque yo tal vez adquirí el otro boleto con un debido tiempo, ¿no?, de anticipación. Sin embargo, ahora el boleto me sale mucho más caro. Pues eso yo lo presento ante el Indecopi y les digo, necesito mitigar las consecuencias de esta infracción, porque yo he salido perjudicado como consumidor y necesito que se me devuelva el dinero por el boleto que pagué, el más caro. En este caso, Indecopi lo que les devuelve el más caro. No le devuelve el que emitió la aerolínea inicial, sino el que me costó el más oneroso, ¿no? Y bueno, y otras medidas correctivas que considere necesarias. Luego tenemos las medidas correctivas complementarias, ¿no? Estas revierten los efectos de la conducta infractora o evitan que ésta se produzca nuevamente en el futuro. Estas normalmente son emitidas de oficio por parte de los órganos resolutivos y, por ejemplo, lo que determina este tipo de medidas correctivas es declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento. La cláusula, por ejemplo, del no-show que les decía, ¿no? Esas cláusulas, de acuerdo a lo emitido por la Comisión en procedimientos específicos, ya ha solicitado como medida correctiva complementaria que se retiren de los términos y condiciones a fin de que no perjudiquen a otros consumidores en adelante. También, por ejemplo, a veces disponen la publicación de avisos rectificatorios o informativos o cualquier otra medida correctiva que el resolutivo considere en ese momento en atención al caso, ¿no? Al caso concreto. Entonces, volvemos al tema del equipaje, ¿no? ¿Cuál sería la medida correctiva idónea para revertir los efectos de la pérdida o sustracción del equipaje?
Por ejemplo, tendríamos la devolución del valor del contenido del equipaje, ¿no? O sea, si yo llevo un equipaje con ropa y yo le doy un valor de 2.000 soles a esa ropa, yo como consumidor consideraría que me tienen que devolver los 2.000 soles porque yo considero que ahí hay 2.000 soles de ropa. Sin embargo, ¿qué pasa si yo no efectué una declaración del valor de los bienes del equipaje? En esos casos, se deberá acudir a los mecanismos establecidos en las normas sectoriales, ¿no? Claro, en principio lo que tiene que hacer el órgano resolutivo es ordenar la entrega de, o sea, si se me perdió el equipaje, debería ordenar la entrega del valor del equipaje, pero como no hay una declaración respecto al contenido, sobre todo el tema del contenido del equipaje, entonces se tienen que acudir a los mecanismos porque hay varios supuestos en los que se ha puesto la norma, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí, en el caso de pérdidas para vuelos internacionales, se aplica el artículo 22.2 del Convenio de Montreal, ¿no? Que también es un convenio aplicable en estos casos. Y este convenio te dice que tú tienes que devolverle, en caso de pérdida, hasta 1.000 DEG por pasajero, ¿no? DEG son los derechos especiales de giro, tienen un valor específico de acuerdo a la fecha en que se dio. Normalmente, cuando la comisión ordena la devolución de DEG, lo hace en atención a la fecha en la que se emitió el acto, ¿no? En este caso, la resolución final. Lo que pasa es que tienen como que una especie de valor, pero ese valor varía en el tiempo. Hoy puede ser uno, mañana puede ser otro, por eso se toma en consideración la fecha en la que se emitió el acto, la resolución final. Por otro lado tenemos pero ¿qué pasa en el caso de pérdidas de vuelos nacionales? Tenemos aquí, como les había comentado, la Ley Aeronáutica Civil también nos pone un supuesto y nos dice que nos van a entregar 17 derechos especiales de giro por kilo del peso registrado. Es decir, si yo entregué una maleta que pesaba 25 kilos, porque esa es la información que nos pone en el boleto cuando uno entrega la maleta, pues tienen que entregarme 17 derechos especiales de giro por kilo, ¿no? Entonces serían 17 por los 25 kilos que yo entregué. Eso es lo que nos dice la norma en el caso de vuelos nacionales. Y respecto a la demora en la entrega, para vuelos internacionales, nosotros aplicamos el artículo 115 del código, 115H del código, que es lo que les decía respecto a las medidas correctivas, y aquí se va a cubrir por la demora los gastos incurridos por la adquisición de bienes o prendas durante el tiempo que no conservó el equipaje, ¿no? Por ejemplo, yo llegué a una ciudad de destino, digamos, de vuelo internacional, ¿no? Llegué a Miami y simplemente la aerolínea perdió mi equipaje, ¿no? Pero no es que la perdió todo, simplemente se demoró 2 o 3 días en devolverme. Ok, pero yo tuve que comprarme ropa porque no, en mi equipaje estaba todo lo que yo iba a utilizar. Entonces yo acredito ante el resolutivo de Indecopi que he tenido que comprar ropa, que he tenido que comprar utensilios de aseo personal, ¿no? Entonces, incluso la comisión también reconoce las llamadas o el transporte que yo tuve que hacer hacia el aeropuerto para ver el estado de la devolución de mi maleta. Si todo eso yo lo acredito, la comisión me lo va a devolver con una medida correctiva, ¿no? Esos son los gastos en los que incurrió el consumidor mientras no tuvo a la mano su maleta. Por otro lado, tenemos los vuelos nacionales, ¿no? En la demora en la entrega también sí se pone en este supuesto la ley de aeronáutica civil, el artículo 270b, y nos dice que se va a otorgar 17 derechos especiales de derechos especiales de giro por kilo del peso registrado, ¿no? La misma matemática que les hice anteriormente. Ahí también he citado una resolución donde cita algunas medidas correctivas relacionadas a este tema que les estoy comentando.
Y bueno, chicos, yo sé que es un tema súper amplio, deben haber varias preguntas, voy a revisar ahorita, pero, a ver, varias preguntas, como les comentaba, es un tema súper amplio, así que vamos a ver. Las aerolíneas. Sí, aquí por ejemplo tenemos la pregunta 1. La pregunta 1 me dice, ¿me podría indicar si las aerolíneas pueden limitar la validez de un boleto? Una empresa me dice que puede ser usado dentro del año de validez. Sí, la empresa aerolínea se puede poner en este supuesto. La única condición que le pone la norma es que este requisito o esta condición sea informada antes de la adquisición del servicio, ¿no? Yo para tomar la decisión de consumo tengo que conocer, ¿no? Tengo que conocer que voy a comprar un boleto que va a tener la validez de un año, ¿ok? A ver, vamos a otra pregunta. Un ratito, les tengo aquí. No, aquí dice, cuando se refiere a la norma para agencia de viajes, ¿es el código de consumo o es una norma especial? Para agencia de viajes es una norma especial, es la norma 005-2020 MINCETUR, ¿no? Ahí se establece cuáles son las funciones con la que debe cumplir cada una de las agencias de viajes. Se divide en 3, agencias de viajes mayoristas, minoristas y operadores. Y ahí es donde se señala expresamente en este decreto supremo, ¿no? que las agencias de viaje minoristas son las que tienen el contacto directo con el consumidor. A ver, dice, las agencias de viaje donde mayormente se constituyen para la compra del boleto aéreo, ¿quién es el que deberá responder por alguna infracción? ¿La agencia de viaje o el aeropuerto o el responsable del avión? Es depende. Por ejemplo, las agencias de viaje, como les comenté, lo que hacen es una función intermediaria entre el consumidor y la aerolínea, en este caso, ¿no? Si la infracción a la que yo voy a hacer referencia está referida al deber de información que no me brindó la agencia de viajes en ese momento, pues yo voy a determinar como responsable a la agencia de viajes. Sin embargo, si la infracción que yo estoy denunciando está referida al servicio en sí, por ejemplo, que yo sufrí un maltrato al momento de que se me brinda el servicio, que yo sufrí una cancelación de vuelo, que yo sufrí un retraso en las horas, pues ahí, como está directamente relacionada al servicio en sí, pues en ese caso quien va a responder es la aerolínea que está operando el vuelo, la que finalmente me está brindando el servicio. Dice, la obligación es del viajero de averiguar los requisitos que debe tener en cuenta para viajar. ¿Por qué debe ser trasladado al proveedor si es el viajero el interesado en viajar y tramitar todos sus documentos para el país de destino? El transportista aéreo solo realiza el transporte. Efectivamente, es lo que yo también les había comentado. El transportista aéreo va a encargarse únicamente de la ejecución del servicio. Cuando yo les hablaba sobre la obligación de informar, me refería a las agencias de viaje, porque esta sí es una de sus características, es una de las obligaciones que tienen las agencias de viaje como tal, ¿no? La norma te dice expresamente, son asesores turísticos, ¿no? Entonces, como asesores turísticos, la sala ha determinado que tienen la obligación de brindar este tipo de información al consumidor, ¿no? Sobre todo porque ellos te proponen las rutas, ellos te dicen, a ti te va a convenir no un vuelo directo, sino un vuelo con escala. Claro, te va a convenir monetariamente, pero ¿qué pasa con tu documentación migratoria? Es ahí donde ellos, como asesores turísticos, que es la calidad que les da este decreto supremo,
es que tienen que brindarte esa información. Por eso es que la sala ha considerado que sí se encuentran obligados a ello. Sí, hay un error en la diapositiva, es la decisión 619, no es la 616, es la 619, perdón. Dice, respecto al informe que tendría que brindar las agencias o quienes aleguen problemas del tiempo y no se llega a cumplir el itinerario, ¿cuánto es el tiempo que tendrían que brindar el informe o reporte a CORPAC? El reporte no es a CORPAC, el reporte es a la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC. Esta es parte de un procedimiento que tienen todas las aerolíneas de comunicar de manera quincenal, si no me equivoco, a esta dirección, cuáles son los problemas de itinerario que han sufrido todos sus vuelos, ¿no? Esto lo hacen de forma periódica como una obligación. Eso está contemplado en una norma. Ok, dice aquí la otra consulta, ¿no? ¿Qué hacer cuando el proveedor no quiere dar las medidas de protección que surgen por la cancelación? Son varias preguntas, pero voy a ir por poquito. ¿Qué hacer cuando el proveedor no quiere dar las medidas? Como decíamos en una de las diapositivas, uno como consumidor en verdad no debería requerir estas medidas de protección, sino que el proveedor debe darlas porque él tiene el conocimiento que tiene esta obligación, ¿no? Sin embargo, ¿qué hacer cuando no las quiere dar? En principio, exigirlas, ¿no? Puede hacerlo a través del libro de reclamaciones. Si no tiene acceso al libro de reclamaciones, a través de, a veces en redes sociales también lo colocamos, es lo que hacen normalmente los consumidores a través de un correo electrónico de reclamos, o presentando incluso un reclamo ante el INCOPI, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos para presentar el reclamo? Tenemos 2 años, 2 años desde que sucedió el hecho, ¿no? Es el periodo de prescripción para presentar nuestros reclamos. Dice, me sucedió una vez, pero la aerolínea no quiso acatar aduciendo que la cancelación se debía al clima. Solo me reprogramaron el vuelo al día siguiente. La aerolínea no... Claro, como les decía, muchas aerolíneas alegan esto, ¿no? Problemas en su programa de mantenimiento, problemas por clima. Sin embargo, esto tiene que ser acreditado. Si no, nosotros como consumidores tenemos todo el derecho de solicitar nuestras medidas de protección. Si bien te dieron medidas de protección, fueron al día siguiente, es decir, fueron poco oportunas. Sin embargo, no solamente correspondía haberte dado el vuelo al día siguiente, sino haber cubierto el hospedaje, la llamada, el refrigerio, en la comida que correspondía en ese momento, ¿no? Incluso el dinero de traslado del hospedaje al aeropuerto, ¿no? Si es que te hospedaste en un lugar que tuviste que transportarte para ir al aeropuerto. Yo asumo algún gasto, estoy obligada a presentar el documento de pago comprobante para que la aerolínea me lo devuelva. No entiendo muy bien esta pregunta, pero en realidad sí, o sea, no necesariamente tenemos, si a nosotros se nos perdió el comprobante de pago con el que acreditamos la relación de consumo con la aerolínea, que yo efectivamente adquirí un boleto aéreo, no hay problema si tenemos otro medio probatorio que acredite esa compra. Por ejemplo, puedo tener un correo electrónico, puedo tener el estado de cuenta del banco donde se me cobra en ese día. Entonces yo puedo requerir esa información al proveedor, ¿no? No solamente necesito el boleto o el comprobante de pago. Sobre las compensaciones en las cancelaciones de vuelos, se aplica a todo tipo de cancelación, si es por clima incluso. Solo se aplica para los vuelos de la comunidad andina o cualquier vuelo internacional o doméstico. A ver, lo que pasa es que en principio las aerolíneas deberían brindarnos las medidas de protección. Sin embargo, si no lo hacen, la norma los exime de responsabilidad.
Si queda acreditado que mi vuelo no salió por un tema climatológico, pues la norma lo exime de responsabilidad, ¿no? No lo va a sancionar por no haber salido, por no haber operado ese vuelo, porque obviamente no lo hizo por temas de seguridad. Entonces ahí sí la norma los exime. Y si solo se aplica para los países de la comunidad o para cualquier vuelo internacional o doméstico. A ver, en Perú solamente vemos los casos que si las relaciones de consumo se dieron acá, ¿no? Si nosotros tenemos un vuelo de, no sé, Ámsterdam, París, nosotros no tenemos competencia para ver ese tipo de relaciones de consumo, ¿no? Solamente las que dan en nuestro país, por tanto la decisión es aplicable para todas las relaciones de consumo que salen de acá, sin excepción. Dice, ¿qué solución cabría en los casos de sobreventa de vuelos cuando no hay un vuelo próximo el mismo día y tampoco hay otra aerolínea en la ciudad? Bueno, en ese caso, si bien la norma no te lo dice de manera expresa, ¿no? El proveedor tiene que tomar soluciones idóneas. En este caso, yo considero que lo que debería es asumir las medidas de protección, ¿no? Si te va a dar el vuelo al día siguiente, pues tiene que asumirte el 25% que ahí sí lo establece la norma de devolución del tramo incumplido. Además, tiene que cubrirte el hospedaje y todas las otras medidas de compensación que ya hemos comentado, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar a la aerolínea por daño en el equipaje? A la aerolínea le puedes reclamar cuando quieras, pero ante el Indecopi solamente tienes 2 años, ¿no? 2 años para presentar ese reclamo. Dice, la ley de protección al consumidor para este tema solo aplica para agencias de viaje operadas en Perú. Es usual usar empresas a través de Internet por sus promociones que no son nacionales, Jetcodes, Dreams, etc. No, también se inician procedimientos contra empresas que no tienen domicilio en Perú. Como les decía, lo importante es que la relación de consumo se dé acá, ¿no? O el servicio incluso, porque si bien nosotros vamos a contratar una aerolínea, el vuelo va a salir de Perú. Entonces, sí se han hecho notificaciones al extranjero, ¿no? Se han iniciado procedimientos a aerolíneas que no a agencias de viajes que no necesariamente domicilian acá. Es más complicado, sí, no te lo voy a negar, porque se tiene que hacer todo un proceso, casi nunca se apersonan, pero sí se hace, no es que se deje de lado. Respecto a la pérdida de equipaje, ¿cómo acredita el consumidor el verdadero contenido de su equipaje? Mediante una declaración jurada posterior a la pérdida más validación de los kilogramos del equipaje inscrito en los boletos, o de qué forma. Lastimosamente la declaración jurada posterior no aplica, tiene que ser necesariamente la declaración jurada antes del vuelo. Si yo hice una declaración jurada de los bienes de mi equipaje, sí se va a responder por ello, pero si no, simplemente se tiene que aplicar la norma de acuerdo a lo que ya les comenté, ¿no? Los deja. Para el peso, como se va a aplicar los DEF, para el peso sí se va a considerar lo que establece el boleto. Por eso, un consejo siempre, pero siempre conserven el boleto que se les entrega por su equipaje, porque es muy reiterado el tema de la pérdida del equipaje o de la demora en la entrega. Dicen, en caso de que un pasajero haya incumplido un boleto Lima-Cusco-Lima y no se haya cumplido el tramo Cusco-Lima, a pesar de que se le haya reembolsado el boleto completo, el pasajero puede reclamar que se le pague su boleto. Si ya le reembolsaron, no, porque ya el proveedor ya solucionó el problema, ¿no? Ya no estamos ante un inconveniente, ya se le ha brindado una medida de protección, incluso en exceso, porque entiendo que le ha devuelto todo. Ya no hay un problema aquí.
Si va ante la autoridad, vamos a decir que no tiene interés porque ya le solucionaron. Dice, o sea, yo puedo aclarar que llevo ropa valorizada en 2.000 soles, aunque no valga eso. Y hoy no, por eso les decía, yo puedo decir que mi maleta tiene 2.000 soles en ropa. Puedo decirlo, pero ¿cómo lo acredito? Solamente es con la declaración jurada presentada antes de la pérdida, no después. Después ya no va a tener ningún valor. Simplemente se va a aplicar lo que establece la norma. Dice, ¿qué pasa cuando Indecopi sanciona a una aerolínea? Y en conciliación se escribe que la aerolínea debe darte el monto pactado por tu ticket, pero esta empresa nunca te hizo el desembolso del mismo. ¿Qué hacer? Lo que yo entiendo aquí es que se llegó a un acuerdo con la aerolínea y por eso es que la denuncia ya no siguió en Indecopi. Pues en Indecopi tenemos un procedimiento llamado incumplimiento de acuerdo conciliatorio, ¿no? Esto también es una denuncia, tienes que pagar una tasa de 36 soles para que se inicie el procedimiento de incumplimiento de acuerdo conciliatorio, porque el proveedor te prometió la devolución, sin embargo, finalmente no la ejecutó, ¿no? Si no reclamé el daño de mi equipaje, igualmente puedo reclamar. Como les decía, claro que sí, pero siempre y cuando se encuentren dentro de los 2 años. ¿Qué sucede con las maletas o equipajes destrozadas en la ejecución del servicio? Muy parecido a la pérdida, ¿no? O a la demora en la entrega, hemos tenido casos en los que efectivamente se malogró la maleta, ¿no? Como ya les había dicho, no podemos responder por el contenido, sin embargo, se ordenó como medida correctiva que se le devuelva al consumidor una maleta igual a la que estaba destrozada, como dice el señor, ¿no? A ver, dice aquí, ¿cómo aplica el Indecopi el Código Civil, el artículo 1431 en caso de fortitud fuerza mayor si no hay responsabilidad del proveedor? Es un tema de naturaleza civil y en principio no pueden emitirse resoluciones administrativas con ese fundamento. Es decir, ¿cómo ordenar una medida correctiva si no hay responsabilidad por vulnerar algún artículo del Código Consumidor? Lo que pasa es que la autoridad sí puede emitir resoluciones aplicando el Código Civil de manera análoga. Nosotros, en efecto, no tenemos un artículo que nos sustente esta resolución, sin embargo, lo podemos aplicar. Es parte de la normativa. Nosotros no podemos decir que vamos a dejar de aplicar porque somos una autoridad administrativa. Al contrario, nosotros aplicamos todo lo que es en contratos, aplicamos muchas veces el Código Civil, sobre todo cuando las partes no han pactado, si en los términos y condiciones no han pactado cómo es que vamos a solucionar ante ciertos inconvenientes, pues inmediatamente aplicamos Código Civil. No estamos prohibidos de hacerlo, al contrario. Me perdió dónde me quedé. Una agencia mayorista puede ser responsable solidaria con la agencia minorista por la comisión de una falta. Como les dije, si es respecto a información, no, pero si es respecto al servicio en sí, a la idoneidad del servicio donde la mayorista ha estado implicada, sí, se evaluarían los medios probadores y la participación de la mayorista, ¿no? En la ejecución del servicio, no en la venta del servicio. Dice, en Sky compré un boleto de viaje y tuve que suspender por haberme contagiado, de COVID. Solicité poder postergar el boleto y me quedé abierto. Eso fue el 12 de enero del 2022. Sin embargo, a la fecha no tengo respuesta. ¿Qué debo hacer? En principio debes reiterar tu reclamo y si ante ello no hay respuesta, debes presentar tu denuncia o un reclamo en el SAC del Indecopi para que ellos se contacten con el proveedor
te vendan y te brinden una solución rápida, ¿no? Por así decirlo. Las disposiciones ante pérdida de equipaje en transporte aéreo también rigen para transporte terrestre o existe una norma diferente. No, hay una norma diferente. Hay una norma diferente que es la ley ferroviaria, si no me equivoco, que es la que nosotros aplicamos para la compensación en caso de pérdida también de equipaje. Bueno, chicos, tenemos más preguntas, pero es las que he podido alcanzar a responder. Espero que haya quedado claro en la exposición. Si tienen alguna pregunta adicional que en este momento ya no podamos atender, como les dije, les dejo ahí mi correo electrónico. Yo podría ayudarlos en sugerirles qué podrían hacer ante sus reclamos. Y nada, ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la excelente exposición de la doctora Marcela Alberca, también la participación de todos ustedes. Si les da el tiempo, hay varias preguntas que se han quedado sin atender. Le pedimos las disculpas del caso, pero igualmente la expositora ha compartido un correo en el cual ella los puede apoyar con algunas consultas que tengan respecto de la actividad académica, ¿no? Antes de dar término a este evento, en el chat del Flor, se apagó tu micro. Perdón. Sí, antes de dar término a este evento, precisarles que si alguna pregunta adicional que tuviesen respecto de la actividad académica, recordarles que la expositora ha remitido su correo para cualquier duda, ¿no? Respecto de la actividad. En el chat del Zoom estamos compartiendo una encuesta para que ustedes nos puedan brindar sus opiniones. Agradecemos la participación de todos ustedes y esperamos poder contar con su conexión en próximos eventos. Muchas gracias.